Hola, ¿qué tal, amigo y hermano? Bienvenido a tu canal Padre de Amor. Qué felicidad estar nuevamente acá. Y hoy ha sido un día maravilloso, gozoso, lleno de alegría. Aparte de que tuvimos una mañana maravillosa con un mensaje súper poderoso. También que estaremos compartiéndolo en algún momento. Sí, sí, vamos a grabar sobre eso. Pero hoy tenemos un motivo de alegría mayor y queremos que ahí, por favor, en la cajita de comentarios le dejen unas felicitaciones a nuestro amigo Israel Camacho. Aquí el Isra hoy se nos está graduando de teología. Ya mañana le ponen su respectivo birrete. Y bueno, aquí está haciendo un poquito de esfuerzo, porque a él le encanta esto. No lo veo como un sacrificio, Isra, cierto que no. Pero está haciendo un esfuerzo para estar con nosotros acá en el estudio grabando, y aparte sé que tiene un motivo de alegría aún mayor porque pudo reencontrarse con su mamá después de ya algunos meses. Así que, ¿cómo estás, Israel, hoy? No, sí, Alde, tú lo describiste en perfectas palabras y no, súper emocionado y, como tú dices, aún más emocionado de poder estar acá y bueno, de poder seguir hablando de la palabra de nuestro Dios, que sin duda alguna eso para mí también es una emoción más que se suma a este fin de semana. Qué bendición, Isra. ¿Y tú, Juanes, cómo has estado, brother? No, feliz también tema porque esta mañana. La verdad que fue gran bendición el tema y esperamos que el tema que vamos a tratar en esta tarde lo siga siendo también para nosotros y para la audiencia que va a escuchar el tema. Bueno, en el último tema que estuvimos mencionando algunas cositas y quedamos pendientes de tener un tema indicando quién era el pueblo del pacto. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Quién es el pueblo del pacto? ¿Será que estamos nosotros incluidos ahí? ¿Será que no? ¿Será que de pronto somos nosotros solamente y otra religión no? ¿Será que de pronto los católicos, los musulmanes, los pentecostales, ellos no están incluidos? ¿Qué pasará? Entonces, una pregunta bien chévere que vamos a intentar responder con las Sagradas Escrituras hoy. Y Juan Esteban quiere que iniciemos en Gálatas, en el libro de Gálatas, el capítulo 4. Así que los invitamos a ustedes allá en sus casas a que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 4, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1, no, el versículo 21. Y el versículo 21 de Gálatas 4 inicia diciendo: decidme lo que queréis estar bajo la ley. Primera pregunta. ¿Quiénes quieren estar bajo la ley? ¿O por qué será que Pablo se estaba haciendo esta pregunta? Yo creo, Valde, que allí para comenzar me conecto de una vez con lo que hemos estado tratando de hablar en estos temas pasados, ¿sí? Porque lo que vemos acá es que se nos está diciendo que ¿quién va a querer estar bajo la ley? O se está haciendo la pregunta, ¿quién quiere estar bajo la ley? ¿Sí? Y nosotros podríamos decir, no, pues ninguno. ¿Quién va a estar queriendo estar bajo la ley? Pero la gran realidad es que todos queremos estar bajo la ley, ¿sí? Y por lo que hemos visto en los capítulos pasados y en las historias pasadas, vemos que esa es una realidad del hombre. O sea, el hombre, pues, es como una dualidad. No sé si tú lo ves así, Juan, pero no queremos estar con la ley porque obviamente queremos librarnos de esa maldición. O sea, sentimos y de hecho ahí está por qué razón nosotros entramos a veces en pecado, porque mira que hay una lucha, ¿sí? O sea, inconscientemente nosotros detestamos la ley porque mira que nuestras tendencias siempre son hacia el mal, ¿sí? Así es, de hecho se ve de la niñez, ¿no? Cuando a un niño se le dice no hagas esto, más rápido lo hace. Exacto. Pero entonces se pregunta allí ¿quién quiere estar bajo la ley? Quiero dejar claro, Israel no está diciendo que la ley es maldita, para que no lo vayan a malinterpretar. No, sino que ¿qué es lo que acarrea detrás de esa forma de ver la ley? Una maldición. Exactamente, sí, la ley. De hecho, hay un libro de un doctor en teología que se llama Roberto Badenas, se llama Más allá de la ley, y él allí habla de que cuando a un ser humano se le da una orden o se le dice no, dice que es como si se le atacara una rebelión que hay en lo más profundo del corazón y hay una negación inmediatamente, ¿no? Y ahí lo importante que hemos venido desarrollando de ver precisamente las indicaciones de Dios más que como una ordenanza, claro, como promesas. Y mira, Juan, y mira, lo que le estaba diciendo era que básicamente eso lo vemos, pues lo que hemos estado estudiando, como Dios le decía al pueblo que no se preocuparan porque, bueno, eran promesas dadas hacia el pueblo, pero como el pueblo una vez y otra vez decía, no, nosotros haremos, aferrándose a la ley, ¿sí? Una vez, entonces, podríamos decir, no, nosotros no queremos estar bajo la ley, y de hecho ahora Cristo nos presenta con lo que hemos estado estudiando ahora una promesa de que somos libres ahora de esa ley, pero nosotros a veces aún seguimos teniendo esa mentalidad de no, nosotros somos los que haremos, y tristemente a veces no terminamos de aprender. Y no sé si puedo acotar aquí rápidamente lo que decía Juan, porque me parecía muy interesante que una vez incluso conversábamos esto y bueno, yo hablaba acerca de este tema, que era lo que pasaba con Saúl cuando estaban luchando, sí, y estaba ahí Jonatán, que Saúl hizo una prohibición, no sé si ustedes se acuerdan, que Saúl hizo una prohibición de que nadie podía probar comida durante todo ese día hasta que no se hubiese vengado de todos sus enemigos, dijo Saúl. Pero entonces dice Jonatán que él extendió
con su vara, tomó y probó un poquito de la miel que estaba allí. Sus ojos fueron aclarados de una vez. Pero el pueblo decía, no, ¿qué has hecho? O sea, ¿cómo tú te atreves si estás bajo la maldición de lo que acaba de decir tu padre? Tu padre nos puso bajo maldición jurando o prometiendo que nadie de nosotros comería hasta que no se hubiese vengado de todos sus enemigos. Así que todo el pueblo se atemorizó. Y mira lo que pasó, porque todo el pueblo decía que desfallecía por falta de comida, o sea, desfallecían sus fuerzas. Y final al día, lo que me parece, porque me parece que es a lo que lleva siempre la represión, y es a veces precisamente lo que a veces nosotros tenemos en nuestra mente, que tenemos que hacer, y nos presionamos nosotros tanto que terminamos en un estado de explosión. O sea, cuando dejamos que, de cierta manera, ya no podemos más con esa carga, terminamos explotando. Y mira lo que pasa en la historia, que el pueblo se desenfrena y cada uno dice que agarra vacas y animales que estaban allí y se los comen con todo y sangre, algo que estaba prohibido en ese tiempo. O sea, la norma. Un mal peor todavía. Y es interesante porque... La norma les estaba generando una carga. Así es, y eso es lo que hace el cohibirse, ¿no? O sea, el cohibirse de algo cuando el corazón no ha sido regenerado. Porque es que el problema del ser humano no está en lo que hace, en las acciones, sino que hay un problema más allá que el hombre no logra percibir. Es el problema que hay está en el corazón. ¿Ves? O sea, que no basta con poner una ley, unos parámetros que cohíban al ser humano de algo, sino que la transformación debe ser hecha en el corazón. Y eso es lo que puede hacer Dios. Ahora, quiero tomar ese ejemplo porque vemos que es un poco, nos muestra precisamente cómo el ser humano ve la ley de Dios, ¿no? La ve como algo que de repente un ser caprichoso, o un ser simplemente por el mero hecho de ser soberano, puso unas indicaciones porque así le plació. Y esto fue lo que hizo el rey. Eso fue lo que hizo el rey. Así le plació. ¿Qué beneficio había en ello? ¿Qué bendición había en ello? Pero cuando miramos los principios del decálogo, detrás de cada principio del decálogo hay una sabiduría infinita. ¿Ves? Entonces, por un lado está la ley de diseño, que es la ley de Dios, y por el otro lado está esa ley impositiva, que fue como la que expresó allí Saúl. Y es lo que por lo general los seres humanos piensan de la ley de Dios. Porque yo puedo tomar eso que tú estás diciendo ahí y mira que nosotros a veces podemos decir, no, listo, sí, la ley, listo. Entonces, la ley me dice a mí, no matarás, ¿sí? Pero la gran realidad es que yo puedo decir, no, ¿cómo así que ellos están diciendo, ellos están hablando entonces que no debemos guardar? No estamos diciendo eso. Sino que yo puedo decir y agarrarme esa partecita que dice la ley, no matarás, y yo creer que por no estar matando ya yo estoy cumpliendo toda la ley. Así ¿sí? es. Pero porque estoy en mejores condiciones que otro. Claro, pero Dios lo que me está haciendo ver incluso más allá es que hay muchas otras cosas de las que yo me estoy escapando, ¿sí? Porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos detrás del carácter de la ley. Y cuando vemos y estudiamos precisamente lo que es la ley, que básicamente viene siendo el amor, o sea, nos damos cuenta que la ley incluso abarca muchísimo más. Pero nos damos cuenta entonces, ahí en el error, que caemos es que, listo, por yo creer que no estoy matando, ya estoy cumpliendo la ley sin darme cuenta que hay muchas otras cosas de ese mandamiento de no matarás que probablemente yo estoy incumpliendo, ¿sí? Así es. Como el mismo Jesús decía. Mira que cuando analizamos todos esos puntos que ustedes están colocando, ahí enseguida nos empezamos a dar cuenta que el pueblo de Dios puede estar aquí en la mente. Puede estar aquí en la mente, en la decisión de cómo yo percibo las cosas. Creo que sigamos desarrollando para que el mismo texto nos vaya guiando. A seguir leyendo ahí. Sí, pero ya vamos teniendo una idea. Que lo que manifiesta Israel es real, lo que manifiesta Juan Esteban es real. Estar bajo la ley va por ese camino. Pero entonces, ¿será que el pueblo de Dios está bajo la ley? ¿O el pueblo de Dios está bajo qué? Sigamos leyendo. Hace una pregunta. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Entonces ya aquí nos está diciendo de salida que hay un pueblo o hay unas características de un pueblo que está bajo ¿qué? Esclavitud, que está bajo opresión, que está bajo algo o una norma que lo está llevando hacia un camino. Pero hay otro pueblo que está en libertad. Así es, y aquí Aldea hace mención de eso, es porque vemos que en el versículo 22 se nos va a hablar de que Abraham tuvo 2 hijos y va precisamente el apóstol Pablo a tomar estos dos hijos, dice que uno de la esclava y el otro de la libre, los va a ser representativos de un pueblo, de pueblos, ¿no? De cómo el pueblo ve la ley, de cómo los hijos de Dios ven la ley. Porque realmente esto no tiene que ver con castas, no tiene que ver con naciones. Esto tiene que ver precisamente con el estado del corazón de cada ser humano. ¿Ves? Yo puedo estar en Israel y tener una actitud, una mentalidad como ser hijo de la esclava, o estar en Israel y tener una actitud como ser hijo de la libre, ¿no? Pero no te me adelante porque ya el texto lo dice. Claro, y por eso quería aclarar un poco eso, porque hacías mención de que ya hay 2 pueblos cuando ya el texto lo va a ir diciendo. Sí, dice, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres representan los 2 pactos.
uno que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y este es Agar. Pues Agar es el monte Sinaí. Ahora, yo creo que es importante, Alde, porque no leímos en el versículo 23. En el versículo 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y tenemos que recordar que Abraham tuvo 2 hijos y uno nace, precisamente dice que el de la esclava nació según ¿qué? La carne. ¿Y cuál era la esclava? ¿Cuál era la sierva? Agar. Y ahora, ¿cómo así que es eso según la carne? Según las fuerzas humanas. Entonces, Abraham está intentando a través de su propia fuerza, a través de su fuerza, cumplir lo que ya Dios había prometido, porque Dios estaba haciendo, Dios le había hecho el pacto a Abraham, y el pacto era: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que ese pacto con Abraham tenía como propósito alcanzar a todas las familias de la tierra, no a un pueblo en particular. Pero Abraham realiza precisamente, trata de alcanzar eso cuando hemos hablado durante los videos anteriores, que Dios se encarga de realizar la promesa. Es súper importante mencionar eso que estás diciendo y que gracias por recordarlo, porque la verdad no me di cuenta que no lo había leído, porque esta parte es la central de todo el tema. Así es. Esta parte es la central de todo el tema. Porque en todos los videos anteriores, en los 4 videos que ya llevamos hablando sobre el mismo tema, hemos estado haciendo énfasis en algo. Y es que no hay nada que podamos hacer nosotros por nuestra propia cuenta, sino que es Dios el que hace la obra en nuestros corazones. Y hemos podido ver cómo, historia tras historia, mientras vamos estudiando, que ya hemos podido repasar un poquito de Abraham, hemos podido repasar un poquito de Noé, hemos podido repasar un poquito de Adán y Eva, pudimos repasar un poquito de Jacob, pudimos repasar un poquito también de Moisés. Y en todas hemos visto cómo es Dios el que hace el trabajo, cómo es Dios el que hace la obra, cómo es Dios el que promete, cómo es Dios es el que trata de llevar al pueblo hacia su santidad, cómo es Dios el que trata de llevar al pueblo hacia su ideal. Y gracias, bro, por recordarlo, porque la verdad es que no sé por qué no había visto el versículo, pero es súper importante. Y dice, y hay una parte súper importante que dice acá, pero el de la libre es en virtud de la promesa. Amén. Y esa parte no nos las podíamos saltar, porque la promesa lo es todo. O sea, la promesa lo es todo. Todo lo que hemos estudiado nosotros, ya nos podemos empezar a dar cuenta que lo que mencionaba Israel al principio, lo que mencionaba Juan Esteban, lo que mencionaba su siervo, de que cada cosa que Dios nos entregaba no parecía un pacto, sino que parecía una promesa. Y en el primer video lo desarrollamos. ¿Qué es un pacto según la Biblia? Según la Biblia es una promesa, es Dios entregando algo, haciéndole una realidad a él por sus propias fuerzas. De hecho, vemos que cuando Dios hace la promesa, se lo hace a un hombre de avanzada edad y a una mujer estéril, ¿ven? O sea, no estaba en ellos la posibilidad de que eso fuese una realidad. No, y si te pones a pensar, bueno, no digamos que Dios fue quien propició eso, sino más bien que Dios se glorificó en esa situación, ¿sí? Así es. Porque probablemente él sabía que en ese caso la única alternativa que le iba a quedar a Abraham y a Sara iba a ser entregarse por completo a la confianza de que era Dios finalmente quien le iba a cumplir esa promesa. Porque ponte a pensar, si Abraham, incluso con toda esta imposición que tuvo, o sea, con toda esta dificultad y con toda esta imposibilidad, intentó meter su mano intentó meter el cucharón pues, ahí en la olla. Imagínate el que teniendo la posibilidad se va a entregar por completo a la confianza en Dios. Entonces imagínate cómo el hombre incluso ante lo imposible sigue aún aferrándose por su propio mérito. O sea, qué tan difícil es para nosotros. Y ojalá pudiéramos entender eso, que o sea, Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. O sea, realmente es todo lo que hemos de depender de nuestro Dios. Pero Dios se vale de eso, que realmente, o sea, que es imposible, que todo está en contra, para manifestar precisamente que debemos de confiar plenamente en Él. Y de hecho, ese fue el propósito por el cual una y otra vez Dios trajo a su pueblo, o más bien multiplicó a un pueblo de varias veces de una mujer estéril. Y el propósito era ese, o sea, hacerles entender de que no se trataba de sus fuerzas, de sus capacidades, de sus... Claro, y así en todos aspectos, Juanes, porque mira, por lo menos en el momento, pues, cuando ellos estaban en las guerras y, bueno, entendían de pronto que también, nuevamente, valiéndose por sus armas, Dios, ¿qué les dice a ellos? Que las guerras no se ganaban ni con espada, ni con ejércitos, sino ¿por qué? Con su espíritu. Sino con su espíritu. Así que Dios intentando darle a entender al hombre que puede depender y que pueden estar en una confianza completa con él. ¿Qué hacía cuando el pueblo tenía hambre? Les enviaba maná. ¿Sí? ¿Qué hacía de pronto cuando tenían mucha fatiga por el sol? Les enviaba una columna de nube. ¿Qué hacía cuando tenían mucho frío? Les enviaba una columna de calor. Entonces Dios es mostrando
que Él puede suplir cada una de nuestras falencias, ¿sí? Que Él está allí en cada uno de esos procesos. ¿Qué hacía cuando el pueblo necesitaba sanidad? Les enviaba entonces, por ejemplo, cuando las serpientes mordieron a cada uno del pueblo, vemos que es Dios también dando una solución. Entonces, ¿qué está haciendo el hombre allí? Realmente lo único que está haciendo es recibir. Si nos damos cuenta es el hombre recibiendo de parte de Dios sus bendiciones. Así es. Y de hecho, vemos que aquí Abraham intentó alcanzar algo loable. O sea, no era algo que él estaba yendo en contra de la voluntad, porque Dios quería hacer una realidad, la promesa que había dado. Pero aún yendo por algo loable, cuando se confía en sí mismo, cuando hay una falta de dependencia de Dios, se puede entrar en rebelión. Eso es interesante, ¿no? Porque cuántas cosas negativas no generó precisamente Abraham intentando alcanzar lo que Dios había prometido a través de su propia fuerza. ¿Cuántas cosas negativas no generó? Y ahí es donde se logra entender también cuando la Biblia dice las obras de la carne. O sea, a veces hablamos de las obras de la carne exclusivamente como actos negativos, pero pueden haber obras de la carne en actos positivos. Y vemos que Abraham aquí dice que según uno nació según la carne, las obras de la carne, ¿ve? De hecho, la Biblia Pablo dice, lo decía, si yo hago, ¿cierto? O sea, si Pablo yo dice, entrego todos mis bienes. Si yo entrego todos los bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, en la carne puedo hacer eso. Y si Dios es amor, ¿quién es el que da amor? O sea, tengo que estar conectado con la fuente. Así o sea, es, de otra amén. forma yo no voy a tener ese amor genuino en mi corazón. Y miremos lo que dice el versículo 24, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Y es tremendo porque ya aquí está hablando de dos pactos. Y entonces empieza a mencionar, dice, uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Y este es Agar. Ahora sí llegamos al punto donde estábamos ahorita. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos. Está en esclavitud. ¿Está qué? En esclavitud. En esclavitud. Entonces, aquí está hablando precisamente del momento en que se le entrega el pacto a Moisés. A Moisés. Y entonces, cuando que fue en el monte Sinaí. Que fue en el monte Sinaí, cuando se entrega la ley, el pueblo lo que hace es decir, lo que mencionaba ahorita Israel, haremos. Según las obras de la carne. Cumpliremos la ley. Pero acá el apóstol Pablo precisamente nos está diciendo que esa actitud que tuvo el pueblo en el momento en que reciben el decálogo de las 10 promesas, como la de Abraham, que ellos quieren cumplirla, se vuelve automáticamente para ellos un estado de esclavitud. Tremendo. No es porque Dios haya llevado esclavitud hacia el pueblo. No, es el pueblo entendiendo mal lo que Dios le quería entregar a ellos gratis. Claro, Valde. Dios les quiere entregar a ellos su promesa, les quiere entregar a ellos la forma idónea de cómo llegar a ser santos, un pueblo de sacerdotes reales, y ellos en vez de recibir para que todos fueran sacerdotes y todos pudieran hacer parte, por ejemplo, del lugar santísimo en el santuario, Así que parece loco lo que estoy diciendo, pero es que en el lugar santísimo solamente ¿quiénes podían entrar? El sacerdote. ¿Y quién quería Dios que fuera sacerdote? Todos, no uno, sino todos. Pero entonces, en ese momento que viene Dios y les entrega a ellos el decálogo, les entrega a ellos las promesas, ellos en vez de recibirlas, dicen haremos, y en el momento en que ellos quieren hacer, es donde pasan como Abraham, es donde pasan de ser libres a ser esclavos. En el momento en que Dios me entrega algo a mí o te entrega algo a ti y tú decides hacerlo o intentar ayudarle a Dios, pasas de ser un hombre libre a ser un hombre esclavo. Esclavo de aquello que tú quieres o necesitas. Le estás pidiendo a Dios por un hijo y empiezas a hacer todo por tenerlo. Empiezas tal vez a acostarte hasta con 10 mujeres diferentes para tratar de tenerlo. Le pides a Dios por una casa y empiezas entonces a hacer jornadas dobles, a trabajar los sábados, a dejar de dedicarle a Dios los días que Él te pide que le dediques, y todo por tratar de llegar a algo que tú le estás pidiendo a Dios. O sea, todo el tiempo cuando Dios quiere entregarnos algo a nosotros, somos nosotros tratando de llegar a ese de echarle una manito a Dios. De echarle una manito como si la necesitara. ¿Qué ibas a decir, Irra? No, sí, conectando con eso, siempre hay algo que, mejor dicho, siempre que algo nos quita o nos robe la paz, yo creo que ahí entramos en ese proceso de esclavitud. Así es. Pero yo lo que quería comentar ahorita, Alde, era con respecto a lo del pueblo de Israel, ¿sí? Y cómo ellos a veces en muchas ocasiones, queriendo intentar las cosas por sus propios méritos, se terminaban acarreando muchas más consecuencias, ¿sí? O sea, porque hablábamos con lo de respecto a lo de Abraham. Mira que Abraham, como él por tratar de cumplir la promesa por sus propias manos, fue como que entorpeciendo ese proceso. Y tú decías ahorita, Juan, que nosotros a veces entramos en rebeldía, y claro que entramos en rebeldía con Dios, pero mira que a veces
es más el hecho de que nosotros interferimos o entorpecemos el proceso que Dios quiere hacer con Así nosotros. es. ¿Sí me entiendes? Porque una vez que Dios nos da la promesa, como decía el de Mar ahorita, es para que descansemos en la promesa, no para que nos angustiemos y nos llenemos de desesperación. O sea, porque siempre que esa paz que nosotros tenemos y esa tranquilidad que debería estar en esa promesa se nos desaparezca, es porque allí estamos haciendo las cosas de forma incorrecta. Amén. Entonces, mira cómo el pueblo de Israel ahora dice, nosotros haremos, nosotros haremos. Y allí es donde yo voy a decir, Juan y Alde, que la gran realidad del hombre es lo que mismo que le pasó al pueblo de Israel, porque mira que ellos, en vez de reconocer de una vez, Señor, esto no, se nos fue de las manos, porque esto es imposible para nosotros. ¿Qué hacen ellos? Como en el huerto del Edén, con Adán y Eva comienzan a tejerse, ¿sí? O hacerse túnicas de, creo que en ese momento era que de higos, ¿no? De la higuera. Así ¿sí? es. Entonces se ponen hojas de higo. Y es lo mismo que comienza a hacer por Israel. En vez de reconocer, comienzan a tapar su desnudez. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, no, listo, que debemos guardar el sábado. Pero mira que es muy difícil. No, es que no, lo estamos violando. Y hacían una ley ahora, no, listo, no podemos caminar entonces 1000 pasos. No, es que no debemos trabajar el sábado. Entonces, ni siquiera pueden escupir en el suelo porque si escupen están haciendo barro, entonces eso ya es trabajo. Entonces, mira que se fueron ante la imposibilidad. O sea, ellos cercándose cada vez más, expandiendo más ese cerco para no pecar, porque se daban cuenta que mientras más lejos estuvieran de la posibilidad de pecar, pues obviamente más lo iban a lograr. Pero mira cómo se fueron cada vez degradando más, porque terminaron vueltos un esclavo de lo mismo que Dios les había dado para que fuera para ellos una felicidad y una tranquilidad. No, y es que de hecho aquí se está hablando de gente que conoce la ley de Dios. A veces se habla de la esclavitud únicamente como el pecado en sí, que de hecho el pecado es el que genera esclavitud. Pero me gusta que Apocalipsis dice que no hemos de quitar a las palabras de Dios ni tampoco añadirles. ¿Ves? Y como muchas veces nosotros en un intento de hacer lo que Dios no nos ha pedido, porque Él es el que ha prometido hacerlo, comenzamos a añadir, ¿no? Añadir lo que está diciendo Israel, añadir. Y aquí quiero hacer hincapié en esto y es que comienza diciendo, decidme los que queréis estar bajo la ley. Y en el versículo que acabamos de leer dice que es Agar, que el monte Sinaí en Arabia corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. O sea, se está hablando de los que están en esclavitud, son los que quieren estar bajo la ley. ¿Ve? O sea, tenían el decálogo, tenían los 10 mandamientos y aún así vivían ¿en qué? En esclavitud. Juan, y hay que entender que el Apocalipsis, ahora que tú mencionaste eso, habla de un pueblo espiritual. O sea, habla de un estado mental del ser humano. Y mira que lo que está recibiendo algo... Hoy el mundo, por ejemplo, hay una parte del mundo cristiano que se aferra a la salvación en la ley de Dios. Así es. Y a ese pueblo se le había entregado ¿qué? La ley de Dios. No, y esto pasó con ellos. Esto fue lo que pasó con esto. Pero mira que ellos se les entrega la posibilidad de la salvación y lo entienden mal. Y como lo entienden mal, pasan de ser un pueblo libre a ser un pueblo esclavo. ¿Esclavo de qué? De 10 promesas. Tremendo. O sea, ellos intentando cumplir la promesa que Dios les había entregado, pasaron de ser un pueblo libre a ser un pueblo esclavo. Precisamente en esa libertad es donde está el pueblo de Dios. Entonces, ¿quién es el pueblo de la promesa? El que lo entienda bien. Tremendo. Ya, el pueblo de la promesa es el que lo entienda bien. Porque el problema está aquí, o sea, claro, como ahorita hablamos, no está en casta, no está en naciones, no está en religiones, no está en el lugar donde yo me encuentre, porque recordemos que la salvación es algo individual. Y sabes, Alde, que esto me trajo a la memoria en Romanos 9:30, hablando del pueblo precisamente que quería, mediante la ley de Dios, alcanzar la salvación. Mira lo que dice Romanos 9:30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, las obras de la carne, no, pues tropezaron con la piedra de tropiezo. Y espérate, porque quiero que lo vuelvas a leer, porque es que mira que está diciendo que los gentiles encontraron realmente la justicia. Mediante la fe en Cristo. Claro, pero entonces ellos miraron la ley. No, la justicia, o sea, siempre nos han enseñado que para juzgar a alguien había que mirar los 10 mandamientos, ¿cierto? Tremendo. No, fornicaste, papi, Jorinder. Chao. No, tú robaste, hablaste falso testimonio contra el hermano. Te juzgan con la ley. Pero ¿qué hicieron los gentiles que callaron la justicia? Contemplar a Jesús. Contemplar a Jesús y ya. El contemplar a Jesús mediante la fe hace que tú aceptes la promesa en el corazón de una. Amén. Pero en cambio, mira que hay un pueblo y ese pueblo todavía hoy está.
Hoy está el mundo religioso, está tratando de cumplir una norma, pero mira lo que dice que pasa con aquellos, vuelve y léelo. ¿Qué pasa con aquellos que tratan de cumplir la norma, que tratan de cumplir la ley? Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzaron, no van a alcanzar la salvación, brother. ¿Qué es el cimiento del cielo? El cimiento del cielo de Cristo es su justicia. Si no hay la justicia, mi hermano, no vas a poder habitar en armonía con el reino de Dios. Eso es tremendo, viejo. Por eso dice, ¿por qué? Porque no iban tras ella. Iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Nuevamente, o sea, querían ser salvos por obra. ¿Y la salvación es? Es por gracia. Por fe. Pero mira lo que estaban diciendo, o sea, porque por gracia mediante la fe. La fe se apropia de esa gracia que el Señor. Así es. Pero entonces mira lo que estabas diciendo, porque había un problema allí precisamente nuevamente con las obras, con el obrar humano. Y es porque cuando nosotros comenzamos a orar, como hemos visto con toda la historia, o sea, las cosas que tenían como un propósito que las cumpliéramos terminan haciéndose mal. Si en el caso de Abraham vimos entonces cómo terminan haciéndose mal. Y es precisamente por eso. O sea, incluso dice Pablo que es para que nadie se gloríe, pero yo también podría decir que sería imposible que nosotros alcanzáramos la salvación por las obras, porque nosotros somos torpes al obrar. ¿Sí? Nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que debemos hacer. Pero por eso yo creo que es por fe, porque precisamente Cristo es quien sabe todo lo que... O sea, nosotros solamente debemos seguir su voz y actuar conforme a su voluntad. ¿Sí? Porque hay camino que al hombre le parece derecho. Exactamente. Y por eso, mira, ellos creían que no, listo. Bueno, podemos ser salvos guardando la ley. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un montón de leyes. Entonces mira que comienzan a entorpecer todo ese proceso, ¿sí? Y a la hora de la verdad, o sea, había un propósito noble, vamos a decirlo así. Claro. Pero aún así con propósito noble y todo. Pero mira que incluso Dios nos libra, incluso en ese aspecto nos está librando de salvarnos por nuestras propias obras, porque Él sabe que lo que haríamos es entorpecer tanto las cosas que nos terminaríamos nosotros perjudicando, ¿sí? Haciéndonos daños. Así es. Y ahí en Gálatas, Alde, y aquí es donde quiero explayarme un poco más porque siento que lo necesitamos. Pero entonces, ¿crees que es necesario ahora o lo dejamos para el siguiente video? No, vamos a hacerlo ahora. Listo, Vamos a ir entonces a Gálatas en el capítulo 4, porque fue el texto que leímos, dice el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son ¿qué? Los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Entonces aquí se nos está diciendo que Abraham vivió la experiencia ¿de qué? De los dos pactos. El antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea que ellos tuvieron la posibilidad de ser del pueblo o no ser del pueblo. Tuvieron la elección. No, y es tremendo porque quiero hacer hincapié en esto, porque el mundo cristiano pone precisamente el antiguo y el nuevo pacto como una experiencia colectiva dispensacional, donde dice que el pueblo de Israel era el antiguo pacto y el pueblo cristiano eran los que vivían en el nuevo pacto. Pero aquí yo veo que en la vida de Abraham hubo un hombre que vivió la experiencia de los dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. Entonces, aquí se nos deja ver claramente que el antiguo y el nuevo pacto no es tanto una experiencia colectiva, dispensacional, de dos pueblos, sino que es una experiencia personal, individual del corazón, que cada uno de nosotros podemos llegar a vivir. De hecho, vivimos, cada uno de nosotros. Los que llegan a la experiencia de la salvación, los que traen la experiencia de la salvación, llegan a la experiencia del nuevo pacto, como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Pero entonces, ahora, ¿por qué entonces se enseña en nuestro contexto cultural cristiano de que fue una experiencia dispensacional? Porque un hombre, un estudioso llamado San Agustín, que comenzó a plantear esto, y finalmente todas las religiones cristianas recibieron esto que planteó, y era que era una experiencia colectiva. Antiguo pacto para el pueblo de Israel, nuevo pacto para el mundo cristiano. Y desde entonces la mayoría lo ha enseñado de esta manera. Pero esto violenta directamente el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque cuando leímos en el libro de Hebreos se habla de que el nuevo pacto era un mejor pacto. Entonces, si fuera una experiencia colectiva, entonces estamos diciendo que Dios tuvo un mejor pacto, unas mejores promesas para el pueblo cristiano que para el pueblo judío. Y ese sería un Dios que hace acepción de personas. Que a esto los trata mejor y a esto es peor. Y eso violentaría el carácter de Dios. Claro, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. El humano es el que cambia, no Dios. Así que el hombre es el que es pasar por esa experiencia de vivir ese antiguo pacto, de querer tratar de alcanzar por sus propias fuerzas, para que ahora Dios sea quien lo haga una realidad. Claro, yo aquí rápidamente para decir, sino que mira, creo que este texto ya lo habías dicho, pero voy a volver a repetirlo. Porque mira que en el Antiguo Testamento, pues si lo vemos de esa perspectiva, esas personas que están viviendo allí con el viejo pacto, sí, con el antiguo pacto, vemos que Abraham era uno de ellos. De hecho, por ahí comienza incluso la historia que estamos hablando de Pablo. Y mira que Pablo lo que hace, o lo que nos intenta mostrar, es que incluso Abraham, incluso en esa época, dice que le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. Así que mira, aquí no está hablando de que... Claro, ahí no está hablando de que Abraham llegó y hizo algo. O sea, le está diciendo, Abraham creyó, confió
y Dios cumplió. Amén. Gracias, Israel, porque Dios te lo reveló el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque en el siguiente video, mis hermanos, vamos a ver precisamente eso. Vamos a ver dos ejemplos en los cuales va a haber uno que se enfrascó en cumplir la ley, en todo el tiempo cumplir la ley, cumplir la ley, cumplir la ley. ¿Y será que le alcanzó para la salvación? Hermano, en el próximo video lo vas a saber. Pero hubo otro que nunca cumplió la ley, que era un sinvergüenzazo. Pero ¿sabes qué? En un momento de su vida le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia y fue salvo él y su casa. Y quiero terminar con este texto que está en el versículo 28. Dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Acepta la promesa del Señor en tu vida y comienza a comprender que el pacto de Dios es ese. Él quiere llevarte a la santidad, quiere llevarte a la consagración. Pero ¿quién lo puede hacer? Solamente nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Dios te bendiga.